Hola, mi nombre es Guadalupe Yacaranday Rocha Barraza. Actualmente soy alumna de la Universidad Univer en la licenciatura en Derecho y este video es con la intención de presentar mi tesina. Bueno, primero que nada, el nombre de mi tesina es Medidas de protección para la no discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género. Mi tema principalmente se aborda en la comunidad LGBT. Y me gustaría explicar primero que nada qué es esta comunidad para que se entienda mejor. Bueno, la comunidad LGBT es una comunidad que se creó, el nombre se creó en los años 90 en el idioma inglés y primero era LGB. Conforme fue pasando el tiempo se fueron agregando más letras con la intención de incluir a esta comunidad a todas las personas que se sienten parte de ella. Esta comunidad solamente se llama así por las iniciales que son lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que fue con la que yo me creé, que fue con la que yo me quedé, ya que también se han agregado otras letras como lo es LGBTI o LGBTIQ, pero en realidad todas vienen siendo lo mismo. Esta comunidad solamente se encarga de englobar a todas las personas que tienen un gusto o una orientación sexual diferente a la que usualmente estamos acostumbrados. Me pareció muy importante hablar sobre este tema y creo que fue desde un principio un gusto, ya que creo que es un tema muy interesante que desde hace muchísimos años existe, pero que hasta la fecha, aun cuando ya se han modificado muchas cosas y aun cuando los pensamientos ya no siguen siendo igual que como lo eran en la antigüedad, siguen surgiendo problemáticas de discriminación hasta a este tipo de personas. Como bien sabemos, la discriminación en el trabajo pueden ser por motivos de raza, de edad, de identidad de género, desigualdad de género también, pero creo que esta es una de las que más conflicto tiene, ya que este tipo de personas, lejos de poder ver cuáles son sus capacidades que ellos tienen, solamente son discriminados y existe de dos, o simplemente no les dan el trabajo o se los dan pero con grados muy bajos sin importar si la persona tiene grados de estudio muy altos o si esa persona realmente sabe. Simplemente se les discrimina por el hecho de su apariencia y no nada más se les discrimina, sino que también son causas de desempleo o de hostigamiento en el trabajo simplemente por la apariencia que tienen. También dentro de este tema que yo estoy investigando me di cuenta que no solamente hay discriminación en el trabajo, aun cuando yo me englobé en presentar mi trabajo sobre la discriminación laboral, me di cuenta investigando que esto viene desde las escuelas, de cómo es que existen estándares muy altos de discriminación a este tipo de personas, ya que desde edad muy temprana hay personas que se dan cuenta que sus gustos son diferentes a los de otras personas y por esto simplemente han sido abusados físicamente y verbalmente dentro del trabajo. Y creo que principalmente eso es uno de los principales factores que afectan, ya que si desde niños no se les da una capacitación sobre respeto y sobre libertad sexual, es cuando crecen con esas ideologías que hasta la fecha siguen existiendo y es por eso que las personas siguen con esos pensamientos y es por eso que existe la discriminación y es por eso que existe este hostigamiento, este tipo de personas que son tan vulnerables desde mi punto de vista y que dejan de lado el hecho del saber simplemente por el cómo los ven. Es muy importante resaltar dentro de este tema que existen leyes y que de hecho la ley ampara a este tipo de personas o a todo el tipo de personas para que se les respeten sus derechos humanos, pero aún con esto, esta comunidad es a la que más se le han violentado sus derechos y que no los respetan. ¿A qué quiero llegar con esto? A que este sector laboral ha sido severamente afectado
y está actualmente desprotegido. No se le ha dado el seguimiento adecuado ni el interés que realmente requiere. Han existido denuncias interpuestas por acoso laboral y hostigamiento sexual que no han surtido efectos en el ámbito de castigar el acto. Los temas abordados fueron la violación y protección de derechos humanos laborales en las personas LGBT. También se habló sobre los beneficios y retos del emprendimiento, del turismo, el acoso laboral, la falta de empleo y la agudización de estas problemáticas en los casos de las personas LGBT y en particular de las personas trans, así como los problemas que enfrentan las personas para expresar libremente su orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersex, cuya orientación sexual e identidad de género y características sexuales no se adecúan a las características consideradas socialmente como adecuadas o normales. Constantemente enfrentan discriminación y violencia a las que se le conoce como homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia. La discriminación y violencia tienen su origen en perjuicios y estereotipos que derivan de la ignorancia respecto de la sexualidad y el género, y se presentan en distintas formas, niveles y ámbitos. Las consecuencias en las vidas de las personas implican la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos humanos, y las consecuencias más graves son los crímenes de odio. Asimismo, la mitad de las personas han vivido alguna vez en su vida acoso laboral o alguna situación de hostigamiento o discriminación, por lo que muchas personas prefieren ocultar su condición para evitar este tipo de situaciones. La discriminación percibida afecta mucho a las personas en su desarrollo laboral. Además, la condición LGBT ha sido percibida como obstáculo para conseguir trabajo, por lo menos alguna vez en su historia laboral. Es por eso que es tan complicado hacerse acreedor a un empleo estable y que se pueda desarrollar de manera adecuada. Ahora me gustaría explicarles cuál es el objetivo principal. Con la presente investigación se pretende principalmente brindar de manera obligatoria la protección a una de las comunidades más vulnerables dentro del campo laboral, por motivos de orientación sexual e identidad de género. Se pretende beneficiar a esta comunidad no solo con el hecho de brindar protección en el ámbito laboral, sino también con la realización y seguimiento de programas de valoración y derechos igualitarios, para así reforzar sus derechos igualitarios y medidas de protección particularmente a esta comunidad, para que así puedan desarrollarse de manera adecuada en su área. Asimismo, incrementar sus oportunidades laborales y no encasillarlos en las mismas actividades, dándoles un trato digno y un respectivo seguimiento a los programas de protección, fomentando el respeto y valoración a esta comunidad. Todo esto para que las personas tengan un trabajo digno y decente, el cual es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, así como la no existencia de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición sexual, condición social, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil. Así lo establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Todo esto con la intención de aplicar normas que ofrezcan seguridad laboral y atiendan esta problemática que se ha descuidado por mucho tiempo, no solo con la creación de programas, sino también con un seguimiento de manera consecutiva, dejando de lado todos los prejuicios a los cuales es acreedora esta comunidad, totalmente desprotegida, con la que pretendo resolver este conflicto laboral, asimismo ampliando sus derechos y creación de normas especialmente para su protección y aseguramiento laboral. Como se pudieron dar cuenta, este tema es uno de los más vulnerables y de las comunidades que más han exigido derechos y que más han tenido conflicto dentro del sector no solo laboral, sino dentro de la sociedad.
realmente esta investigación me gustó mucho, me ayudó mucho a darme cuenta de las situaciones que se presentan en este tipo de comunidades, y pues tengo ahora un mayor conocimiento de esta comunidad, más de la que ya tenía anteriormente. Agradezco mucho la atención y sería todo. Muchas gracias.